Hola a todos. Sé que podéis pensar que el título del vídeo no corresponde con el contenido, pero no os apresuréis a sacar conclusiones. En electrónica se llama nechist. Bueno, yo llamo así a todo lo que puede llevar al fallo de un dispositivo ensamblado. Esto incluye un aumento de la tensión de alimentación, un cortocircuito, sobrecalentamiento, etc. Recientemente publiqué un vídeo en el que mostraba y explicaba el principio de funcionamiento de un circuito de protección contra baja y alta tensión, que se puede implementar prácticamente en cualquier circuito de baja tensión. Y os recomiendo mucho ver ese vídeo. Encontraréis el enlace en la descripción. Allí hay muchos detalles. Un par de días después de publicar ese vídeo, decidí rápidamente esbozar un esquema de protección completa tanto contra baja y alta tensión, como contra sobrecalentamiento y cortocircuitos. Por así decirlo, 4 en 1. Todo el esquema está montado en un solo comparador LN339. Tiene 4 canales independientes. En el vídeo anterior utilicé solo 2. En ellos, como ya mencioné, se basa la protección contra la tensión de alimentación alta y baja. Por si acaso, recordaré que este es un sistema de protección universal que se puede implementar, por ejemplo, en un convertidor de 12 a 220. Una protección de este tipo no permitirá que el convertidor descargue la batería, también desconectará el inversor si la tensión de alimentación es superior a la norma, y además proporcionará protección térmica, y contra cortocircuitos, si accidentalmente cortocircuitas la salida del inversor. El dispositivo, en realidad, puede ser cualquiera. Con éxito, se puede implementar tal protección en un cargador, por ejemplo. En la placa tenemos 4 LEDs indicadores que muestran que se ha activado una de las protecciones. Se pueden etiquetar, de esta manera sabrás exactamente qué protección se ha activado. También tenemos 4 resistencias ajustables de múltiples vueltas. Con su ayuda, se pueden establecer los umbrales de activación de las protecciones. ¿Cómo funciona esto? En los 2 primeros comparadores se ha montado una protección contra el aumento y la disminución de la tensión de alimentación. La esencia del esquema radica en que a una de las entradas del comparador se le aplica un voltaje de referencia desde un diodo Zener, y a la otra entrada, a través de un divisor, se le aplica una parte del voltaje que se necesita controlar. Si es superior o inferior al de referencia, el comparador cambiará instantáneamente el estado de su salida, lo que provocará que se abra un transistor de baja potencia, y como consecuencia, se encenderá el indicador LED. En el circuito del colector del transistor se puede conectar cualquier cosa, por ejemplo, una bobina de relé o un transistor en channel potente para controlar cargas más grandes. En el caso de protección contra baja alimentación, ocurre exactamente lo mismo, solo que esta vez el voltaje de referencia se aplica a la entrada inversora del comparador. El sistema de protección térmica tampoco difiere mucho de los mencionados anteriormente. Aquí todo es igual, solo que una de las resistencias del divisor se reemplaza por un termoresistor o termistor. Un termistor de tipo NPC de 10 kiloohmios, es decir, al calentarse reduce su resistencia inicial. Esto lleva a que en la entrada, no inversora del comparador el voltaje aumente, es decir, se rompe el equilibrio entre las entradas. Como consecuencia, se producirá un cambio en el estado de la salida del comparador y la activación del transistor. El siguiente esquema es una protección contra cortocircuitos. Aquí hay un ejemplo clásico con el uso de un sensor de corriente en forma de un stand de baja resistencia. Además, preste atención a cómo está conectado el stand. Un extremo es la masa de alimentación, el otro extremo también es masa, pero de entrada. Es aquí donde se conecta, por ejemplo, el negativo de la batería, y el otro extremo va al negativo, del inversor, por ejemplo. Si el inversor, o cualquier otro dispositivo, consume una corriente superior al límite establecido, el cual se ajusta con un potenciómetro, la protección se activará. Como sabemos, en un tramo del circuito, en este caso, este tramo es nuestro shunt de baja resistencia. Al pasar la corriente se producirá una cierta caída de tensión, que depende de la corriente en el circuito y de la resistencia del shunt. Cuanto mayor sea la corriente y la resistencia, mayor será la caída de tensión en el shunt. En este caso, también se realiza una comparación de tensiones. Esta vez, la tensión de referencia se compara con la caída que se produce en el shunt. Bueno, y luego ya lo sabes. Ajuste. Para el ajuste completo del circuito, necesitarás una fuente de alimentación de laboratorio, un termómetro de referencia con termopar preferiblemente, y un sensor de corriente. En mi caso, es un shunt de 10 amperios, y cuando pasa una corriente de 10 amperios a través de él, la caída en el shunt será de 75 milivoltios. Por lo general, la mayoría de los shunts tienen precisamente esta caída. La diferencia puede estar solo en la corriente nominal. Conectamos el dispositivo al bloque de alimentación del laboratorio. Con el primer resistor ajustable, es necesario establecer la protección contra baja alimentación.
Para ello, en el bloque de alimentación de laboratorio ajustamos, por ejemplo, 9,5 voltios. Giramos lentamente el resistor ajustable hasta que el LED se encienda. Hacemos lo mismo en el caso de la protección contra sobretensión. Por ejemplo, necesitamos que la protección sea activa a 16 voltios. En el bloque de alimentación de laboratorio ajustamos esos 16 voltios. Luego, girando el resistor ajustable, logramos que el LED sea activo. En el caso de la protección térmica, necesitaremos cualquier fuente de calor con capacidad de ajuste de temperatura. Esto puede ser una plancha o cualquier otra cosa. Conectamos el termopar del termómetro de referencia y el termistor de nuestra protección a la superficie calentada. Calentamos la superficie hasta la temperatura necesaria, a la cual debe activarse la protección. Seguimos la temperatura con el termómetro. Luego, girando el tercer resistor ajustable, logramos la activación del LED. Como fuente de calor, utilicé una lámpara de red común, la envolví con papel de aluminio y con cinta térmica fijé a la lámina el termistor de nuestro circuito de protección y el termopar del dispositivo de referencia. Estos últimos deben estar lo más cerca posible entre sí para minimizar la dispersión de la temperatura. La temperatura la regulaba con un autotransformador que simplemente cambia el voltaje en la lámpara. Cuanto más brillante brilla la lámpara, más calor emite. Protección contra cortocircuitos. Aquí es importante señalar que las resistencias y el shunt indicados en el esquema deben ser seleccionados. Todo depende de tus necesidades y del shunt elegido. Si se necesita una corriente de protección es grande y el shunt es de baja resistencia, entonces se incrementa la resistencia del resistor indicado. Para un ajuste más preciso, también se puede reemplazar por un resistor variable de alta resistencia. Para un ajuste preciso de esta protección, es recomendable tener un reóstato o una carga electrónica. Si no tienes nada de esto a mano, puedes arreglártelas con lámparas potentes o una espiral de nitromo. Luego conectamos todo de la manera mostrada. Aumentamos la carga hasta que en el circuito fluya la corriente a la cual debe activarse la protección. La corriente se controla con un amperímetro adicional, o midiendo la caída de tensión en el shunt. Y luego, según la ley de Ohm, se puede entender qué corriente fluye en el circuito. La última opción en este caso es la más conveniente. Si has alcanzado la corriente necesaria, simplemente gira el cuarto resistor ajustable hasta que se encienda el LED. Después de ajustar todas las protecciones, se pueden cerrar los tornillos de los resistores ajustables. O desoldarlos, medir la resistencia obtenida y reemplazarlos con dos resistores fijos. Pero esto es si planeas implementar el circuito en un dispositivo específico. Y todo está ajustado meticulosamente. El sistema mostrado es muy económico. Si los LEDs no están encendidos, el consumo de la fuente de 12 voltios es solo 10-15 mA como máximo. Esta sencilla placa es conveniente para usar en convertidores de voltaje, cargadores y demás. La velocidad de activación de las protecciones es instantánea. Con esto, creo que es todo. No olvides valorar este vídeo y compartirlo con tus amigos si te ha gustado. Te recuerdo que todos los enlaces necesarios los encontrarás en la descripción del vídeo, y si tienes preguntas adicionales, puedes hacerlas en nuestro grupo. Solo me queda despedirme. Bueno, como siempre, he sido Casiano K. Y hasta la próxima. Adiós.